Bienvenidos, gigantes, a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, un espacio donde exploramos historias y lecciones de aquellos que han marcado un antes y un después en el mundo del emprendimiento y del desarrollo personal. En este lugar exploramos experiencias y estrategias de quienes han transformado sus campos de trabajo. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi increíble anfitriona, vamos a estar haciendo esta entrevista con una invitada muy especial y estamos muy entusiasmadas y honradas de que esté en el podcast. Así que estoy muy contenta de tener a Beatriz Moreno en nuestro episodio. Beatriz, un placer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, la verdad, muy bien, Julieta y Marjo, encantada de saludaros. Solo apuntar que, bueno, mi Claro. especialidad es, soy doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para quien, bueno, lo sepa muy bien. Vale. Vamos, entonces aprovechamos para que puedas presentarte a quién ayudas, para que te puedan conocer, en dónde te pueden encontrar. Así vamos entrando en calor y haciéndote preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ahora lo que me he especializado con los años es en ayudar a mujeres a llevar un estilo de vida más saludable, sobre todo a partir de ser mamás, que es una época que marca un antes y un después en nuestra salud y que posteriormente también en otras etapas vitales como la menopausia y ya incluso cuando nos hacemos un poquito más mayores, pues también necesitamos como esa ayuda extra para mantener bueno, pues nuestra salud lo mejor posible durante largo tiempo. Claro. Genial, genial, qué interesante esto. Y bueno, ¿cuándo empezaste con esta especialidad? ¿O siempre desde el inicio de tu carrera la desarrollaste? ¿O fuiste enfocándola a qué te dedicabas antes? Bueno, en realidad siempre he trabajado con ella, lo que pasa que no estaba tan focalizada. Yo, bueno, pues mi trayectoria Mm, así brevemente, ¿no? Yo cuando salí de la facultad, pues no sabía muy bien hacia dónde ir, como casi todo el mundo al principio, ¿no? Y empecé a trabajar pues en una empresa que nada tenía que ver, una empresa bueno, llevaba la coordinación de personal, ¿no? De personas que trabajaban en el ámbito de la actividad física, el ejercicio físico en un ayuntamiento en concreto. Previamente yo estuve trabajando en un laboratorio y bueno, me interesé más por la parte de investigación, pero no tuve, digamos, suerte, vamos a decirlo y vamos a dejarlo ahí, no tuve mucha suerte y al mismo tiempo el querer continuar con esa carrera académica tan joven también me hacía preguntarme si estaba realmente preparada, ¿no? Para enseñar a otros cuando todavía yo recién estaba descubriendo el mundo laboral en ese sentido. Entonces, bueno, pues un poco unido a la mala suerte, vamos a decirlo así, y también mis inquietudes de seguir formándome y aprendiendo, pues me hizo primero que mi primer trabajo pues no estuviese relacionado directamente con esa motivación inicial, ¿no? De ayudar a las personas a mejorar su salud, sino que fue más una parte de gestión. Y paralelamente, cuando estaba en ese trabajo, pues ya también empecé a intentar focalizarme más a lo que yo veía que iba a ser el presente y el futuro, ¿no? Que es, bueno, pues donde vivimos hoy en día, los hábitos que tenemos, los problemas de salud que yo también iba viendo alrededor de las personas que me rodeaban, pues poco a poco fui también perfeccionando esa parte, formándome más específicamente con profesionales muy reconocidos en diferentes sectores hasta que al final pues decidí montar mi propio centro, ¿no? de entrenamiento para la salud. Y ahí había pues eran personas que venían por un lado a recuperar su salud y por otra a mantenerla. Y ahí había pues bueno, hombres y mujeres en ese sentido. Por eso no estaba 100% focalizada solo en lo que es la salud de la mujer. excelente. Vale, Betty, una pregunta. ¿En qué momento hiciste como el salto a lo digital? Porque cuando nosotros nos conocimos, ya estabas en internet, ya tenías una cuenta de Instagram. En ese tiempo no estabas tan especializada como decís, pero ya te conocí allí. ¿Cuándo fue ese salto de tu centro a estar ofreciendo el servicio por internet y luego decir, me voy a enfocar en mamás? Pues fue a raíz de hacer el doctorado. Cuando yo me doctoré, mi tesis doctoral estaba enfocada en mujeres. Y bueno, diferentes aspectos como la composición corporal, la incontinencia urinaria, y eran
mujeres mayores de 64 años en aquella, ¿no? Entonces, toda esa, bueno, pues todo lo que hace es una revisión de estudios, un poco cómo está en ese momento lo que se conoce de lo que se ha estudiado y demás, fue lo que me hizo reflexionar más en profundidad y darme cuenta de que las mujeres pues estamos muchas veces dejadas de la mano de Dios, como se suele decir, en diferentes aspectos y que no se han tenido en cuenta diferentes circunstancias bueno, nuestra fisiología, de cómo evolucionamos también como a lo largo de nuestro ciclo vital, que nos está impactando de alguna o de otra manera en nuestra salud. Entonces, a partir de ahí fue también yo, pues, en mi caso, creciendo la inquietud y las ganas de centrarme más en la mujer por el impacto que tiene sobre nuestra salud diferentes aspectos que no están o no estaban de aquella, todavía algunos no están muy explorados, y Mm. que creía que ahí podía ayudar pues a bastantes mujeres. Entonces, en principio, comencé a hacerlo presencial y poco a poco fue creciendo en mí también las ganas de poder llegar a más mujeres, ¿no? Y fue cuando, esto estamos hablando de 2015, cuando la parte online, digámoslo así, me empezó a llamar la atención hasta el punto de pues hacer mi primer mastermind que hice de aquella. Sí, sí, que fue además bastante intenso, que acabó incluso en un viaje a Bali con todos los miembros del mastermind, que allí conocí a dos que de las que ahora son muy buenas amigas, y fue como mi primer paso a darme cuenta de que este mundo, bueno, pues que había un mundo paralelo que Mm. podía ser compatible con lo que ya estaba haciendo y que me faltaba, digamos, la manera de unirlo para que fuera viable, ¿no? Y bueno, es un proceso que todavía no ha terminado, quiero decir. También ha tenido, dentro de eso, ha tenido su progreso también de cómo empecé a lo que yo pensaba, cómo yo entendía también el mundo online, a lo que actualmente lo entiendo que también es algo muy diferente, incluso el propio emprendimiento también, ¿no? Pero bueno, también tengo unos cuantos años más de aquella, entonces todo también evoluciona en base a experiencia y bueno, y madurez que se va alcanzando, claro que sí. Genial. Y en el proceso mencionaste, bueno, lo del mastermind, me imagino que invertiste mucho en formación, en mentores. ¿Cómo fue ese proceso de ir avanzando en esas inversiones? ¿Lo consideras importante o ves que cómo lo ves desde ahora? Porque hay emprendedores que tienen como la visión de sí es importante, invierto mucho, y hay otros que consideran que a veces nos quedamos muy estancados en las formaciones y en la cursitis y no avanzamos. Están las dos corrientes. ¿De cuál eres? Bueno, creo que soy de las dos, o sea, creo que esto no es o de una o de otra, Ujú. porque igual que pasa en otros sectores, no tiene que ser solo en la formación online. A veces uno piensa que esa formación le va como a cambiar la vida en Claro. algunos sentidos, ¿no? Y cuando profundizas, bueno, pues a lo mejor hay cosas que van muy bien, pero hay otras que quizás no son o no te sirven en ese momento, no tiene por qué no servirte nunca más, pero en ese momento o no sabes aprovecharlas. Entonces, supongo que viene un poquito por ahí, ¿no? En mi caso en concreto, yo arranqué con un mastermind, o sea, no arranqué con un curso de $47, arranqué con miles de euros, o sea, a lo grande. Eh, y bueno, hoy en día sé que no lo aproveché o que no, para mí en ese momento, en el momento en que yo estaba, creo que se me quedó grande. Esto es algo que yo con el tiempo pues he reflexionado y con otras amigas también, ¿no? Que decimos, pues es que en ese momento para mí, como yo tenía de avanzado en la parte online, se me había quedado grande. Quizá ahora, si lo hubiese ahora hecho de nuevo, de aquella no lo habría escogido tan en profundidad porque me faltaban bases, ¿no? Que en ese momento no las tenía. Ahora sí las tengo, pero bueno, es lo que hablamos. Quizás si no hubiese hecho eso en su momento, ahora no sabría que esas bases son muy importantes para comenzar un negocio, pues bueno, como toca, ¿no? Y a partir de ahí también creo que se van modificando tus necesidades. Entonces, al principio, pues buscas un tipo de formación determinada y con el tiempo, de repente, pues te pasas a lo mejor pues a saber cómo escribir emails, ¿no? Y has empezado primero, incluso yo hice en su momento una formación de cómo hacer páginas web, o sea, estamos hablando de este nivel.
Bueno, Entonces, claro, inversión sí, yo creo que es necesario y con una persona que sea de tu confianza, que te dé la confianza para decir por aquí, que puede que no salga todo lo bien que tú esperas, también hay que gestionar las expectativas, que esto muchas veces creo que es algo que como que nos falla, ¿no? De base, que todo va a estar muy bien, todo va a salir rodado, nos creemos en esas promesas que no, que bueno, que visten muy bien, que a nivel de marketing tiene muy buena pinta, pero a la hora de la verdad tienes que dedicar tiempo, tú tienes familia o no, tienes que ir viendo también cómo lo cuadras con tu trabajo actual, en fin, no sé, creo que no es tan sencillo como simplemente acumular formaciones, incluso aunque las aproveches, ¿eh? O sea, ya más allá de que te gusten, las aproveches y las apliques. Hay que ver claro, todo tu entorno, toda tu vida en general y cómo puede encajar eso sin morir en el intento. total, total. Y hablando de la vida y de otros roles y otras necesidades y hábitos, ¿cómo compaginas tu vida emprendedora y esto Con de la parte de mamá negocios? y Claro, esposo. sos madre Sí. y que, bueno, tienes una familia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llevas esos roles? ¿En equilibrio? ¿No tanto? Bueno, yo creo que el equilibrio en realidad no existe. O sea, si yo en mi cabeza o como yo lo estructuro, pues bueno, este es como unos quesitos, ¿no? Como el trivial, el juego del trivial, que van Ujú. poniendo quesitos. Entonces, a veces esos quesitos encajan todos y dices, bueno, hoy es un día perfecto, ¿no? Entre comillas. La niña no está enferma, me ha dado tiempo a hacer lo que tenía pensado, he podido cocinar bien, he hecho mi ejercicio, o sea, es como, wow, he dormido y dices, esto es como raro, ¿no? Porque de repente es como un día de aquello. Pero el resto de días pues ese equilibrio va variando, porque si la niña, imaginaos, ¿no? Pues tengo una niña pequeña todavía, si se enferma, pues hay muchos recursos que estaban dedicados a lo mejor a pues, hacer X objetivo de ese día que tienen que destinarse pues, a cuidar de ella. Entonces ese equilibrio no es que no exista, sino que se modifica. O sea, es un equilibrio que es como muy dinámico. Entonces, llegar a ese punto, a entenderlo, que a mí es lo que me costó, porque yo cuando no tenía a la niña, pues podía trabajar indefinidamente. O sea, no había, para mí no había límite de trabajo, Claro, lo cual tampoco es bueno. Yo siempre digo que a mí mi hija vino a salvarme de mí misma, porque no podemos estar, claro, 18 horas trabajando. O sea, no es normal ni bueno tampoco, aunque pensemos que sí, porque nos apasiona lo que estamos haciendo, nos interesa, no sé qué. Entonces, en el momento que tú te das cuenta de que ese equilibrio mm, no va a ser tal, sino que hay días que van a ser mejores a nivel laboral, otros mejores a nivel de familia, otros mejores a nivel de descanso, y claro. lo aceptas. La aceptación, que ya también se habla mucho de eso, pues es una manera de decir, bueno, pues la rueda sigue. ¿Sí? Y sobre todo en mi caso también es bajar el nivel de tareas eh, que te marcas para poder hacer en un día, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pues esta mañana voy a hacer esto y esto, y al final hacer dos cosas, porque tienes una reunión o de última hora hay que hacer cualquier cosa que no tenías prevista o X. Entonces, el marcarte cada vez menos tareas por hacer, creo que es otra de las claves para poder sentir que estás avanzando sin llegar a ese agobio que al final es lo que hace que mucha gente abandone la parte online, ¿no? Porque es exigencia de creación de contenidos, escribir la lista, pero además tengo que crear vídeos para los programas que estás haciendo, pero además tengo los clientes que son bueno, de uno a uno, pero y no te da, no te da si pones Sí, demasiado. Pues total. mira, Juli, que yo he conversado varias veces con Beatriz y una vez estábamos hablando de una formación X y me acuerdo mucho que dijo, sí, casi tengo que dejar de estar si tengo que elegir entre estar con mi hija e ir a esa formación, prefiero quedarme con mi hija. Me acuerdo una vez que dije eso. Entonces aquí entramos el tema de los no negociables, que son importantes a la hora de tener un negocio digital, físico, como sea. Doctora Beatriz, ¿cuáles son tus mayores negociables? ¿Y por qué recomiendas tener esos negociables, esos no negociables? Bueno, para mí, supongo que ya podéis intuir por dónde van a ir.
Pero para mí mi no negociable es mi entrenamiento semanal, que puedo elegir entre algún día más, algún día menos, pero tiene que estar dentro de la agenda. O sea, sí o sí tiene que aparecer. ¿Por qué? Por todos los beneficios que ya, bueno, se están súper estudiados a nivel físico, por supuesto, pero también a nivel mental, que al final es la parte como que tenemos que entrenar más también, ¿no? De decir qué cosas nos pueden ayudar a no sobresaturarnos a ese nivel. Entonces, la parte de práctica de ejercicio físico, la parte de descansar, que también eso en algún momento lo hemos como subestimado. eh, entonces hay que descansar un mínimo de horas de dormir por la noche. Si no tienes alguna otra, bueno, situación que te esté alterando el sueño más allá de tu parte laboral, pues evidentemente, pero me refiero a no quedarse hasta altas horas de la noche trabajando y eso quitarlo de tus horas de descanso nocturno, ¿no? Esto sería otra. Y luego, cada día dedicar tiempo a la familia. Creo que eso también, sobre todo las que somos mamás, quiero decir, ¿eh? Los que no también, pero cuando tienes niños pequeños a tu cargo, al final, aparte de que quieres pasar tiempo con ellos también necesitan ese tiempo tuyo para poder crear nuevas generaciones que sean mejores, que al final lo que queremos es mejorar la especie, ¿no? De alguna manera. Entonces, ejercicio físico, descanso nocturno y pasar tiempo con tus seres queridos, en este caso, bueno, pues con los peques y en el caso de que los haya en casa. Total. Bueno, aquí ya que estamos hablando de estos temas, retomo sobre tu emprendimiento. Ahorita les hablas mucho a mamás y mantener en forma o recuperar su forma después del embarazo, ¿sí? Y pues hablando de eso, de que casi no tenemos tiempo, pues las que somos mamás, ¿cómo haces eso para que esa mamá no se agobie, bueno, con el entrenamiento que le das para recuperar su figura y estén así atentas a tu programa? Bueno, lo primero es que no es para todas, quiero decir. Yo previamente hay un programa que es para mí es uno de mis programas estrellas, que es el de recuperación después de la cesárea. Y yo siempre hago una entrevista previa a las que quieren apuntarse al programa, porque a veces no es el momento. Y precisamente, como me pasó, como os decía, ¿no? De ese mastermind que quizás se me quedó grande de aquella, pues si nos fijamos en que, bueno, en todos los claims, las características del programa, qué puedes conseguir y demás, pues al final uno dice, oye, pues creo que va, creo que sí, que evidentemente quiero esto, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pero antes del cómo, es ver si efectivamente con tu circunstancia es el momento. O tienes que esperar un poco más, que tampoco a veces pasa. Sé que va en contra de los principios muchas veces del marketing, ¿no? De que tiene que ser la inmediatez, la escasez y todo esto, pero a veces no es el momento. Y cuando yo comencé, que evidentemente he hecho mis errores, sobre todo en un mundo que para mí era desconocido como es el online, ¿no? Y había personas que estaban dispuestas porque tenían la motivación, pero yo no exploré tanto esas circunstancias, ese ambiente que rodea a la persona, pues se me hacía muy dificultoso, incluso con estrategias de adherencia y demás, que siguieran el programa como tocaba. Entonces ahí fue una reflexión mía, ¿no? De decir, oye, pero ¿qué está pudiendo pasar? Y ahí yo sí me di cuenta de que muchas veces no es el momento para esa persona y que a lo Mm, mejor 2 meses más tarde ya sí lo es. claro. Entonces siempre una primera entrevista creo que es algo esencial, a no ser que vengan recomendadas, que también me vienen por otras personas que, oye, pues es que mi amiga está exactamente en la misma situación que yo y quiere empezar pero no sabe cómo y de qué manera. Vale, pero tenemos que explorar si es tu momento. Para mí esa mismo, ahora mismo, hoy en día, es la clave. Saber si es el momento de la persona, porque tampoco queremos sobrecargar Mm, a una mujer que ya de por sí probablemente tenga una carga grande entre la nueva situación con el bebé y demás, y encima le vamos a poner esa carga de ahora vas a hacer esto no sé cuántas veces al día o una vez al día, pero durante cuánto tiempo. Pero si no puedo, si no me da tiempo ni a hacer la compra, ¿no? Entonces hay que llegar a ese equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos con las circunstancias que tenemos. Esto para mí es importante. súper, súper. Y ¿Nos es que a podría? veces pasa eso, que de pronto por el afán de, pues sobre todo cuando emprendes de UAN, no tienes una alternativa de ingreso, bueno, no puedo rechazar a este cliente porque entonces con qué pago factura, ¿cierto?
pero resulta que en el mediano y largo plazo estamos afectando el negocio porque estamos recibiendo personas a las que no le vamos a dar ningún resultado y se vuelve el run run. No, Mm. compré ese programa o ese servicio y no me sirvió para nada, ¿cierto? Pero en realidad es que el servicio no era para esa persona y nosotros no tuvimos como ese filtro o sabíamos que a lo mejor no le iba a servir, pero ahí pensábamos como los samaritanos, ¿no? Como el mal de Sor Teresa, no, es que yo voy a poder ayudarlo sí o sí, y no, en realidad es que tuvimos que haber puesto filtros. Nosotros también nos ha pasado porque hemos hecho consultorías en conjunto, unas buenas veces nos despreciamos, pero a veces toca que pase eso para aprender, eso es cierto. ¿Que le querés hacer alguna pregunta, Jole? Sí, pasando como dentro de esas dificultades del emprendimiento, si has tenido alguna situación difícil personal, ¿no? que enfrentar y cómo lograste superarla o qué aprendiste de ti misma que aparecen esos bloqueos y obstáculos y te viste estancada por ahí con tu negocio y vida, ¿no? Bueno, para mí, pues un antes y un después fue ser mamá. Mm. O sea, me trastocó completamente lo que es cómo yo tenía organizado pues mi negocio, tanto a nivel online como a nivel presencial. Pues yo todavía esto lo sigo compaginando de esta manera. Bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, claro, me encontré con, mi hija es pandemial, entonces en una situación de pandemia, mi marido también tiene un negocio de cuenta propia también, o sea, nos encontramos los dos en la misma situación, complicado. Em, y ahí sí fue un momento de reflexión en familia, ¿no? De decir, bueno, se espera un año complicado porque es un bebé, mm, se va a enfermar, cuando vaya a guardería, en el jardín de infancia también, pues puede suceder cosas que hay que tener, alguien tiene que poder responder ante eso. Yo aquí no tengo familia directa, no tengo mis padres ni mis hermanas, entonces en ese sentido también pues te encuentras un poco sola, sin un apoyo, una red de apoyo grande que te pueda ayudar y más en esa época que era, como decimos, con la pandemia, entonces también había mucho miedo, cosas que no se sabían, no te podías ver mucho, en fin, una situación muy complicada. Entonces ahí sí que para mí fue un antes y un después. Y fue la primera vez que yo pensé si tendría viabilidad mi proyecto a futuro, de esta manera, ¿no? Claro. Y lo que hice fue comenzar a crear un modelo híbrido, que es el que actualmente tengo, que yo tengo ahora mismo un trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. Y es la Mm. manera en la que estoy compaginando y en la que estoy ahora mismo llevando a cabo mi proyecto. Por un lado, el proyecto por cuenta ajena es de formación de profesionales. Por otro lado, mi proyecto pues sigue siendo el que es, ayudando a mujeres. He ampliado un poquito el abanico de posibilidades. También ahora pues nos vamos enfocando en la mediana edad, porque nos vamos también encontrando que las mamás somos cada vez más mayores, entonces se van empezando a juntar pospartos casi con inicios de menopausia en algunos casos. Estamos viviendo en una situación muy, muy curiosa, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, pues hemos ampliado también un poquito más en ese sentido el abanico de posibilidades y ahí sí es la manera en la que yo he encontrado la forma de poder seguir adelante con el proyecto y al mismo tiempo poder atender a necesidades que se va teniendo cuando tienen niños pequeños en casa. Claro, claro. Sí, claro, es que cuando tenés obligaciones y recargas todo en el emprendimiento y algo falla ese mes, la ansiedad es altísima, lo puedo Mm. entender, porque eso pasa. Bueno, aprovechando que tenemos una experta en ejercicio físico, además que tienes una figura envidiable, entonces tenemos a mamás, sí, mamás que también nos escuchan. Bueno, doctora Beatriz, ¿qué consejo le daría a esas mamás emprendedoras que quieren tener tu figura? A lo mejor no empezaron Esa- una claro. vez tuvieron sus bebés.
pero quieren tener esa figura que tienes tú, por ejemplo. Bueno, lo primero siempre es ver cuál es su punto de partida. Quiero decir, si tú previamente pues, has tenido ya unos hábitos saludables que se mantienen en el tiempo, ya tienes un hábito, en su momento has tenido un hábito de ejercicio o de algún tipo de deporte que te ha gustado y demás, pues lo que vamos a hacer, o lo que sería lo suyo, sería poco a poco recuperar ese espacio que quizá pues haya perdido, se ha quedado un poquito ahí en un rinconcito, poco a poco ir recuperando ese espacio para volver a tener, bueno, volver a conectar con esas sensaciones y con esos hábitos. Eso por un lado. También hay que modificar alguna cosa de alimentación, seguramente, ¿vale? Porque también a medida que vamos cumpliendo años o que van también cambiando nuestras etapas vitales, pues hay alimentos que tienen que predominar por encima de otros, hay que añadir algunas cositas. Por ejemplo, yo siempre digo que a mí lo que me salva es la suplementación, bien orientada y bien indicada, pero yo soy, vamos, plena fan de suplementarse cuando es necesario y hoy en día, por desgracia, vamos a decir, bueno, pues la alimentación va siendo más deficitaria, también los alimentos, algunos de ellos, pues están más bajos en nutrientes y hay que ayudarnos, ¿no? De alguna manera. También, bueno, pues los altos índices de estrés que sufrimos diariamente, que ya lo hemos normalizado, pero no es normal, produce mucho desgaste a nivel del sistema nervioso, también cambios metabólicos, en fin, es un cuadro un poquito complejo. Entonces, a las mamás que han sido hace poquito mamás, lo primero es que entiendan que cada etapa tiene una serie de características y que a los 3 meses de la luz, pues lo suyo no sería intentar hacer lo mismo que hacíamos pues antes de quedarnos embarazadas, porque es algo irreal, porque el cuerpo tiene que estar preparado para volver a afrontar según qué cargas físicas que hemos dado o que antes hacíamos, vamos a decir, y que ahora pues durante un tiempo grande hemos parado. Entonces hay que preparar el cuerpo para volver a hacer ejercicio. Es como un poco así, ¿no? Es como hay que hacer ejercicio para hacer ejercicio. Sí, es así. Entonces, recuperarlo de las secuelas que podemos haber tenido de un parto, que el parto puede haber, bueno, pues salido de diferentes maneras, entonces hay que ver qué secuelas podemos haber arrastrado y a partir de ahí, cuando esa fase ya está completa, pues poquito a poco, con una sobrecarga progresiva, ir añadiendo nuevos elementos que nos vayan estimulando. Pero lo Claro. primero siempre es ver si cuando has dado a luz, si, cómo está pues, tu suelo pélvico, tu abdomen, diferentes estructuras, tu espalda, y a partir de ahí ya, poquito a poco, ir haciendo cada vez más cositas. Pero sobre todo al principio lo que tenemos que hacer es descansar mucho e intentar dormir lo que podamos. A veces a mí se olvida una presión de, venga, ya, tienes que estar como antes. Bueno, como antes no vas a estar, porque no vas a estar como antes, pero en estos momentos descansa e intenta, porque es una parte también de la recuperación. O sea, tienes que descansar para que los tejidos vuelvan a su sitio, ciertas cosas se cicatricen bien. Si no dejamos ese tiempo de recuperación, hay cosas que quedan mal y luego cuesta más, bueno, pues recuperar otra vez esa situación, ¿no? Inicial. Entonces, descansar lo primero y luego, poquito a poco, dependiendo de la fase en la que estés, ir metiendo ejercicios que pueden ser empezando a caminar, que pueden ser ejercicios de suelo pélvicos aislados, en fin, eso habría que verlo también pues un poquito más individualizado. Pero básicamente lo primero, descansar. Totalmente. Vale. Doctora, y si una mamá entra a tu programa, está recién tuvo un bebé, según tus casos de éxito, ¿en cuánto tiempo recupera una forma más cercana a la que quería, a la que tenía, pues, con Yo, tus si sigue programas? los pasos de los programas, en 6 meses hay mucho cambio. De hecho, soy reticente todavía y no sé si, yo creo que no lo haré porque otra de las cosas que también con el tiempo uno aprende es que te pueden dar consejos, obvio, gente que tiene ya experiencia pues, en negocios y demás, pero también tiene que estar conectados con tu esencia, porque a veces esos consejos de alguna manera no acaban de estar alineado con tus valores y eso también es muy importante, el conocer qué valores tienes, cuáles también los valores de tu marca, etcétera. Entonces, poner fotos de antes y después es algo que a mí me crea mucho rechazo, porque es lo que hablamos, cada circunstancia tiene sus características propias y una persona que ya venía haciendo ejercicio, pues a lo mejor en un año
aparentemente está igual, ¿no?, que antes. Pero alguien que no ha tenido ese hábito y que aprovecha tanto el embarazo como luego después de dar a luz para ese autocuidado, porque entiende ya que es importante, no podemos hacer esta comparación, ¿no? Creo que es injusto en ese sentido. Pero en 6 meses, sea cual sea, y esto es algo que es una de mis promesas siempre, en 6 meses, sea cual sea tu situación, si sigues los pasos, mm, va a haber un cambio notable, por fuera y por dentro, las dos cosas. Y yo a ellas sí que les hago hacerse fotos para ellas mismas, antes, el primer día, digamos, del programa, y luego cuando terminan el programa, para que ellas se vean también, porque a veces los cambios van siendo tan progresivos, que es lo que queremos, que sean poco a poco, que no sabemos, no recordamos cómo estábamos al principio a veces, ¿no? Entonces, bueno, no solo físicamente, sino también internamente, pues que funcione bien el intestino, en fin, una serie de cosas que tenemos también que valorar ahí, no solo el aspecto exterior, ¿no? Y esas fotos son para ellas, para que ellas se vean. Yo no las estoy publicando en ningún sitio. Solo a veces, si son cambios muy fuertes o en circunstancias, pues no sé, que tienen varias a lo mejor enfermedades añadidas y me parece interesante para mostrarle pues a alumnos que vengan a formaciones conmigo y demás, sí pido permiso a la persona para poder utilizarlas, pero de un modo interno, con un abordaje más de formación a profesionales. Totalmente. Claro. Bueno, genial, que síganla. Betty, si quieres compartir tu web, tus redes sociales, a ver qué. ¿Vale? Sí, bueno, mi web está ahora en transición porque voy a hacer unos cambios de aquí a un par de meses, pero bueno, me pueden encontrar, está activa. Es DRA, de doctora, beatrizmoreno.com. Y luego Bien. también estoy en Instagram como Madres en Forma. También estoy en Instagram, ¿vale? Pero Vamos a bueno, dejar. lo tengo un poquito abandonado, Instagram, últimamente. Ya volveré, ya volveré. Ok, ok, seguramente te van a seguir y bueno, a explorar ahí, vayan a ver que es una gran profesional y ayuda a muchas madres y mujeres que necesitan este cambio. Así que vamos a dejar en la descripción sus redes, sus enlaces. Y bueno, un placer, Beatriz, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast y haber compartido estos consejos tan valiosos y tu experiencia, tu recorrido, que seguramente han podido sacar píldoras espectaculares para su crecimiento, los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas gracias. vosotros por contar conmigo y bueno, estoy a disposición de cualquier oyente que necesite alguna aclaración o alguna consulta que le pueda surgir en un momento determinado cuando oiga la entrevista. Seguramente. Bueno, así que bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Y si lo estás escuchando en YouTube, ya sabes que puedes suscribirte para poder recibir notificaciones de próximos episodios y entrevistas. Es gratis. Pueden dar un me gusta si les gustó el episodio, dejar un comentario, cualquier duda que puedan tener, se la haremos llegar a Beatriz. Y bueno, es en Spotify y las otras redes de podcast nos pueden también seguir, dejarnos sus estrellas, son muy importantes para una calificación, para que podamos llegar a más personas y seguir aportando este contenido y trayendo a emprendedores y personas que nos inspiran cada una en sus campos y con sus emprendimientos. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Gracias, Marjo, por acompañarme. Chao. Adiós.